Estimado asesor, doctor Salvador, muy buenas tardes a la hora que realizo la grabación de mi presentación. Me permito desarrollar el tema que he elegido para mi tesis doctoral en Ciencias Administrativas de la IEU, que lleva como título Sistema de Posicionamiento Dinámico en Embarcaciones Especializadas al Servicio de la Industria del Petróleo y Gas, Principios, Diseño y Operación. Mi nombre es Miguel Ángel Martínez López y soy doctorante de este programa, Ciencias Administrativas. Bien, el planteamiento del problema está enfocado a las operaciones con muy alto riesgo en medio del mar, de embarcaciones dedicadas al trabajo de extracción, distribución, mantenimiento, inspección de líneas submarinas. Muy específicamente, este trabajo de investigación se enfoca en el desarrollo de una investigación y a profundidad en el diseño de un sistema de análisis denominado FMA, que es un análisis en modos, sus causas, sus efectos. Eh, Tomé este tema, tengo 17 años como marino mercante, me he desarrollado en este ámbito, no únicamente en la operación de embarcaciones, también en el diseño de un tipo de embarcación que se llama FPCO, que específicamente en el año 2009-2010 se realizó una modificación mayor en la embarcación aquí en México, dedicada para el aforo, mediciones que tienen que ver con la calidad del aceite que se extrae de los pozos petroleros aquí en el Golfo de México. Y desde entonces mi preocupación siempre ha sido mantener las operaciones de la embarcación de manera constante, ininterrumpida, porque esto genera muchos costos operativos, muchos costos operativos en el tiempo fuera de servicio de las embarcaciones, el costo de la oportunidad de no continuar con las operaciones es muy alto en la industria del petróleo y del gas. Entonces, es por ello, la preocupación real, la experiencia que he tenido a través de los años. Y precisamente planteo el problema que han derivado del riesgo de las operaciones en medio del mar. Como ya mencioné, se trabaja con hidrocarburos, diferentes densidades de petróleo, distribución de gas. ¿Sí? Se necesitan sistemas que incrementen la eficiencia, pero sobre todo hay una primicia en el sistema de posicionamiento dinámico en el que yo desarrollo este proyecto de investigación, que es incrementar la seguridad de la embarcación. Las operaciones dedicadas costa afuera a la industria del petróleo es donde se aplica esta investigación. Y el problema es una pérdida de posición de la embarcación que puede desencadenar en daños al medio ambiente por fugas, daños a estructuras o inclusive pérdidas humanas. La principal causa se identifica en una mala operación de los componentes del sistema de mantenimiento de posición de la embarcación o los malos manejos por equipos por falta de conocimiento. Ese es un factor humano. No entraré en ese sentido, derivado de que nos vamos a enfocar únicamente en las cuestiones técnicas, en el desarrollo y cómo se llevan las operaciones en costa afuera, ¿sí? Y existen métodos para comprobar que el diseño sea correcto, que la embarcación sea capaz de poder mantener esa posición. Embarcaciones especializadas en la industria del petróleo y del gas, como ya mencioné, y eso lo veremos más adelante. Como ya decía, en consecuencia las fallas que produce la pérdida de posición pueden terminar en pérdidas multimillonarias por generación de distribución de hidrocarburos. Y el aporte que daré es validar la confiabilidad del diseño más robusto de los componentes del sistema de posicionamiento dinámico. Esto sugiere minimizar los riesgos operativos. Hay unos antecedentes, los antecedentes de algunos autores, ¿sí?
que han realizado algunos estudios y sus limitaciones en el estudio de esos sistemas de posicionamiento dinámico con los que cuentan algunas embarcaciones. Eh, los objetivos es hallar el peor escenario de fallo en una embarcación de buceo. Me dediqué en específico a este tipo de embarcación, dado que en los últimos años como marino mercante me enfoqué en esa parte de operar, operar correctamente, solucionar problemas incluso para poder mitigar los riesgos operativos, pero sobre todo los incidentes o accidentes que pudieran estos ocurrir. En una embarcación de buceo de saturación tenemos eh, gente, gente en una campaña eh, realizando actividades ya sea de inspección, mantenimiento, reparación o algunas demás necesidades de la industria. Y ese es el enfoque. El enfoque es mitigar, reducir los riesgos que tengan que ver con el diseño. Repito, insisto, esto es más enfocado a nivel técnico en el diseño de la embarcación. Por tanto, este presente trabajo se enfocó en realizar un estudio detallado de los sistemas involucrados. ¿Cuáles son los sistemas involucrados? El mismo diseño de la arquitectura de la embarcación, sus formas, ¿sí? Las fuerzas que el mar, el viento influyen en la embarcación para poder entonces el sistema reaccionar y poder compensar esas fuerzas y mantener la resultante lo más cercano a cero. Eh, Tengo una hipótesis. La hipótesis es un diseño robusto y el empleador de tecnología sugieren que se minimicen los riesgos de las fallas. Y encontré unas variables en las que me he enfocado, que es la frecuencia de mantenimiento de los equipos. Hay ingenieros electrónicos, hay ingenieros eléctricos, en la actualidad ingenieros mecatrónicos que se encargan del sistema de control de propulsión, generación, administración de la energía, ¿sí? Son las personas que se encargan de la parte técnica eléctrica en general, pero también están los ingenieros mecánicos navales que se encargan de toda la maquinaria, ¿no? Que eso sugiere máquinas principales de combustión interna, máquinas eléctricas dedicadas a propulsión, sistemas auxiliares que van enfocados a potencia hidráulica, sistemas de neumáticos de activación o paro de equipos, ¿sí? Principalmente paros de emergencia en una situación de riesgo, tanto para el equipo como para el operador, y en consecuencia para la embarcación. Existen este tipo de paros que permiten la reducción de esos riesgos, ¿sí? La falta de capacitación, desafortunadamente, la falta de capacitación implica el desconocimiento de los sistemas involucrados, de los equipos que se están tocando a bordo. ¿Sí? Existen entidades reguladoras a nivel mundial, tal es el caso de The Nautical Institute, que tiene un programa de desarrollo de capacitación continua que desafortunadamente a través de los años únicamente se ha identificado que es enfocado al personal de operación como pilotos u operadores de posicionamiento dinámico. Este año 2025 inicia, después de muchos años de intento, lo digo por experiencia, las licencias que permitan laborar a bordo de este tipo de embarcaciones, evaluaciones constantes, capacitación constante, ¿sí? A través del Nautical Institute para el personal de máquinas y el personal técnico eléctrico electrónico. Derivado de las operaciones y el tiempo a bordo, en ocasiones son tiempos prolongados de operación, aunque son normalmente guardias de 12 horas en la vigilancia, en la operación de la embarcación, maniobras, vigilancia en la seguridad. El estrés es un factor muy fuerte para los operadores, para toda la gente que se encuentra a bordo de las embarcaciones. De regreso a esto se limita la investigación a nivel técnico y la parte del factor humano
es una limitación, pero son trabajos a futuro. Habrá la oportunidad de realizar los estudios correspondientes. La precisión y la exactitud en la posición de la embarcación está dado por ese sistema de posicionamiento dinámico, DP o DP por sus siglas en inglés, y la premisa es incrementar la seguridad de la embarcación. Aunque es poco común que existan ese tipo de accidentes, sí existen registros de las colisiones de las embarcaciones contra plataformas, ¿sí? Además de pérdidas materiales, incluso se registran pérdidas humanas. Y mencionó mi enfoque de barcos de soporte buceo, cuyo objetivo es proveer de gases vitales y protección a los buzos quienes se encuentran realizando operaciones de mantenimiento, inspección, soldadura e instalación de artefactos requeridos por las líneas de distribución de petróleo y gas. ¿Qué quiero decir con esto? En una embarcación de buceo de saturación, las personas que están dedicadas a estas actividades se someten a unas cámaras hiperbáricas para poder soportar la presión en el fondo del mar. Estas cámaras hiperbáricas, llamadas chambers, eh, están predispuestas también de sistemas de respaldo de energía para poder evitar la descompresión, ya sea a bordo de la embarcación o la necesidad de poder traer a esas personas a superficie en el caso de que existiera un incidente de pérdida de posición de la embarcación, y eso sugiere arrastrar esa campana que está ahí abajo en el fondo del mar. Y desafortunadamente existe un registro del año 2012, que ya veremos más adelante, en donde la embarcación perdió posición y está registrado. Por cuestiones de contrato, por cuestiones de estatus y reputación de la embarcación, no se registran todos los incidentes o accidentes. Ese es el caso de mi experiencia en el año 2013 en el Golfo de México trabajando con una embarcación de una empresa de Malasia. Sufrimos una pérdida de posesión derivado de una falla eléctrica que la causa raíz fue la mala calidad de combustible. Realizábamos operaciones de buceo de superficie. Realizábamos saturación, perdón, no realizábamos saturación en ese entonces, realizábamos operaciones de buceo de superficie. Y tuvimos una colisión con una plataforma en el litoral de Tabasco, aquí en el Golfo de México, en la plataforma Xuxalfa. Y ese tipo de incidentes únicamente se crean de manera local. Una entidad que se llama la IMCA, International Marine Contractor Association, nos invita a todas las personas involucradas en este medio, ¿sí? a realizar los reportes correspondientes de incidencia. Yo decía al inicio, por el estatus de reputación de las embarcaciones a nivel contractual, porque está en juego mucho dinero, entonces para ese tipo de operaciones con hidrocarburos, no se reportan, quedan allí, quedan allí solamente como experiencia para las personas que, como lo decía, en mi caso, lo viví, y quedan únicamente como mala experiencia, ¿no? Y como un aprendizaje, es una curva de aprendizaje muy grande. Pero es entonces donde se identifican las potenciales fallas a nivel técnico, también en la capacidad de reacción del personal operativo. Y insisto, la International Marine Contractors Association nos invita a realizar este tipo de reportes para, al día de hoy, compartir experiencias con el medio marítimo a nivel mundial, de tal manera de mitigar o reducir estas incidencias de riesgo. Los antecedentes sobre este trabajo sugiere a Oliver Vegas Martínez, en 2016, da a conocer conceptos básicos de funcionamiento dinámico y sus aplicaciones. Se limita solamente a investigar acerca de los sistemas de referencia, su interacción y modos de operación en modo de pie. Esta investigación va más enfocada a los modos de operación de la embarcación. Lidia Pérez y Pedro Ramírez en España centran sus estudios en los principios de operación y definen un sistema como un método de control automático para posicionar la embarcación y mantener su rumbo.
única y exclusivamente con su propia propulsión. En el año 2012, José Manuel Villar introduce el concepto de redundancia, análisis previo de las operaciones en ODP y las posibles consecuencias del fallo del sistema. Introduce el concepto en la descripción que el sistema de posicionamiento dinámico es la habilidad de la embarcación para soportar la pérdida de cualquier componente individual sin que se pierda la posición. Bien, entonces el sistema de posicionamiento dinámico es un tipo de sistema especialmente diseñado para embarcaciones de ingeniería marítima. El primero determina la posición exacta de la embarcación a través de un sistema de posicionamiento global y un conjunto de giroscopios para conocer su aplanamiento o rumbo. ¿Qué quiere decir esto? A través de un equipo que se llama giroscopio o girocompás, utiliza la embarcación para que conozca el norte verdadero y en consecuencia la relatividad en la posición de la parte frontal o proa de la embarcación. Y esto sugiere que a través de las estaciones de mando y control que se encuentran en el puente de mando, se le indique al sistema automático, ya sea el cambio de este rumbo o mantener este rumbo a través de las fuerzas que la otorgan los propulsores con los que está dispuesto la embarcación. Existen dos tipos principales en general de propulsión para las embarcaciones, que es un sistema de propulsión tradicional, que está constituido por un motor de combustión interna de diésel, transmite energía a través de un eje acoplado a una hélice con movimiento que provoca el empuje de la embarcación. Eso está dispuesto en la parte trasera o popa de la embarcación. Son motores de combustión interna que constituyen la fuerza motriz principal. Los arreglos que sugieren este tipo de embarcaciones es que también se tengan acoplados generadores de eje y entonces las máquinas principales no solamente dan energía mecánica hacia la propulsión, sino también la transmiten hacia un generador de eje para poder tener energía eléctrica para los consumidores principales o más grandes. Otro arreglo de estas embarcaciones es la que está provista de generadores únicamente acoplados a las máquinas principales, que no tienen eje para los propulsores en la popa u otro tipo de propulsión, y que van de estos generadores a suministrar variadores de frecuencia, que son módulos gabinetes de electrónica de potencia, para suministrar, dotar de energía a los motores de los propulsores de los que está dispuesta la embarcación. Sí, este arreglo sugiere un menor desgaste mecánico, sí, y una optimización y rendimiento de combustible. En la actualidad las embarcaciones de reciente construcción tienen este tipo de arreglo, sí, optimizando no solamente el rendimiento del combustible, sino también siendo lo que se le conoce en el medio como amigables al medio ambiente, disminuyendo las emisiones de dióxido de carbono al ambiente. En esta imagen presento los movimientos que constituyen la embarcación. Sí, el yaw, que es el aplamiento, el sway, que es el desplazamiento en el eje X, ¿sí? El surge, que se traduce en un movimiento de proa a popa, ¿sí? O hacia enfrente, hacia atrás, en términos coloquiales. Les hallo el sway, es un movimiento que es de popa a proa y viceversa, o de izquierda, perdón, de babor a estribor, o de izquierda a derecha, ¿no? Según sea el caso que sea necesario para las operaciones. Los operadores de posicionamiento dinámico a través de las consolas que están dispuestas en el puente de mando generan estas instrucciones y entonces la embarcación reacciona. Los movimientos, aunque no son controlables, es el pitch, el hit y el roll. Esos son movimientos que están dispuestos
por las olas del mar. Entonces no existe a día de hoy un sistema que pueda controlar ese tipo de, o compensar, mejor dicho, ese tipo de movimientos y no puede ser controlables. En la siguiente imagen muestro un arreglo en general de la distribución de energía eléctrica, ¿sí? En donde se presenta un diseño en un arreglo típico de propulsión, generadores de eje que alimentan propulsores principales a través de transformadores acopladores de energía, alimentan consumidores con una distribución primaria y posterior una distribución secundaria. Están dispuestos de disyuntores o buscais para poder aislar la distribución entre esos consumidores de tal suerte que no exista una repercusión en caso de una falla y se pueda garantizar que no va a existir pérdida de posición o pérdida de los sistemas adyacentes de la embarcación derivado de una falla individual. Ese es un principio que se le conoce como principio de redundancia, que consiste precisamente en eso, ¿no? Que una falla singular no afecte al resto de los componentes y que la embarcación mantenga su posición con el resto de los propulsores que están conectados a esta distribución de red eléctrica. ¿En qué consiste el marco teórico? En el desarrollo de un análisis en modo de falla y sus efectos, describir el efecto de fallo, el impacto grado de la gravedad de la falla, la posible causa de la falla, la ocurrencia y la identificación de los fallos. Insisto, esto se limita únicamente a nivel técnico, en el desarrollo, diseño de la embarcación, a nivel técnico. El factor humano no está considerado. Las consecuencias de un desarrollo pobre de un FMA pues se desencadena en un grupo de incidencias, eventos y daños que no son solo materiales, sino daños al medio ambiente o incluso pérdidas humanas. Entonces, para poder ejemplificar esto, me refiero a una falla de una embarcación, ya lo decía al inicio de mi presentación, esta embarcación en el Mar del Norte, ¿sí? Se presentó una embarcación de buceo, como la que utilicé para esta investigación. Y la International Maritime Contractor Association envía este boletín de información de cuáles fueron sus incidencias, cuál es la causa raíz, cuáles son los aprendizajes, y esto lo hace principalmente para poder compartir la información hacia los operadores que hemos estado a bordo de las embarcaciones y con ello mitigar los riesgos de accidentes. Ejemplifico aquí la embarcación, es un Diving Support Vessel denominado Baby Topaz en septiembre del año 2012. Las características de la embarcación: propulsión convencional, ¿sí? Dos propulsores azimutales retráctiles y dos propulsores de tipo túnel. Sistemas de referencia funcionando, satelitales, hidroacústico, de cable tenso y uno que es de radiofrecuencia. La embarcación se encontraba realizando pruebas en un campo petrolífero, de petróleo, en Mar del Norte, a una profundidad de 91 metros. ¿Sí? La consecuencia de la falla o la causa raíz fue el incremento súbito en las condiciones del ambiente. En el viento realizó un empuje excesivo hacia la embarcación, y la embarcación, siendo capaz de mantener posición con este tipo de equipo con el que está equipado, pierde un propulsor. Se activa una alarma de comunicación, ¿sí? El sistema de posicionamiento dinámico emite una alerta, ¿sí? Para los operadores, para la gente que está a bordo en la sala de máquinas, para poder tratar de recuperar el propulsor que estaba faltando.
pero desafortunadamente debido de la comunicación, la electrónica, protocolos de comunicación, no es posible recuperar el propulsor. Eh, la alarma incrementa a estado crítico, a rojo. Y bueno, entonces se decide poner la embarcación en modo manual, eh, porque el sistema de posicionamiento dinámico ya no estaba siendo suficiente para poder tratar de mantener la posición de, de la embarcación en donde estaban realizando las operaciones. En la imagen se puede apreciar la campana que yo mencionaba, la estructura donde estaban realizando trabajos los buzos, las líneas que se muestran de interconexión se les conoce como umbilicales. Esas líneas no únicamente son líneas de comunicación, de transmisión de video, de datos, sino también suministran gases vitales para los buzos a esa profundidad, 91 metros. Pierde posesión la embarcación y entonces resulta que se queda un buzo en la zona de trabajo. Así deriva o se desplaza la embarcación más de 240 metros. Se queda un buzo, solamente fue capaz la campana de recuperar a uno de ellos. Y pues bueno, se recuperó cuando hubo oportunidad de que los sistemas regresaran a su correcto funcionamiento. Se recuperó la posición de la embarcación y fue posible bajar la campana para poder recuperar al buzo inconsciente, pero por fortuna estaba respirando. Sí, aquí en ese análisis causa raíz de la empresa propietaria de la embarcación, menciona que se tenía que hacer una revisión de lo que mencionó en esta investigación, el FMA, el Failure Model Effect Analysis, y buscar la causa principal de ese accidente, que se direcciona a la comunicación del sistema de control del funcionamiento dinámico en sus protocolos de comunicación o tipología de red. A partir de este tipo de incidentes, se sugiere realizar con más detenimiento, más profundidad, con medidas estrictas, la documentación no solo se fue a un failure mode effect analysis, sino también a una condición crítica, un análisis de condición crítica. ¿Qué sugiere esto? Simular fallas de, de índole crítico que pudieran desencadenar en este tipo de cuestiones de perder la posición de la embarcación y, y con ello asegurar que una falla simple en los sistemas involucrados no repercuta en la pérdida de la posición. Pues bien, de investigación es tipo descriptiva, el diseño de investigación es descriptiva, la investigación es cualitativa, la población se delimita a embarcaciones especializadas al sector energético. Mi muestra representativa son embarcaciones localizadas en el Golfo de México, Emiratos Árabes, el Golfo Pérsico, y mi instrumento eh, de confiabilidad y validez se hizo un cuestionario que se realizaron específicamente al desempeño la, de la embarcación. Cinco embarcaciones en diferentes ubicaciones. Aquí me permito ilustrarlos: el Ocean Intrepid, Golfo de México, el barco Picasso, Emiratos, el Liechtenstein, también Emiratos, Golfo Pérsico, Sir Master, y en específico esta embarcación, el Golfo Pérsico, en donde yo estuve operando, se denominaba C-110. Los resultados, a través de las preguntas, específicamente de lo técnico, el porcentaje de mantenimiento planificado desarrollado en el último mes, eso sugiere a la frecuencia, al cumplimiento de corroborar que todos los equipos estén en correcto funcionamiento.
en eso están enfocadas la primera pregunta. La condición de equipamiento referente a posicionamiento dinámico, ¿cómo lo consideran las personas involucradas, capitanes, jefes de máquinas que están operando la embarcación? Eventos de pérdida de energía, los eventos de pérdida de energía que sugieren en este tipo de embarcación en específico, no, la pérdida de una máquina de combustión interna, ¿sí? Que está acoplado a un generador de eje y que los propulsores de una sección están alimentados de ese generador y entonces se quedaría con la mitad de la capacidad de mantenimiento de posición con su propia propulsión. Los eventos de falla de los propulsores que se han producido en la embarcación en un límite de un año de operaciones, de tal manera de conocer eh, cuál es la incidencia de las fallas en las embarcaciones que ya he mostrado. Los sistemas de referencia. Los sistemas de referencia son muy importantes en este tipo de embarcaciones precisamente porque le indican a la embarcación en donde se encuentra posicionado con respecto al globo terráqueo en el sentido de lo que son el sistema de referencia satelital y se le conoce como sistema de referencia absoluto y los relativos que son sistemas de referencia con otras estructuras o con algún punto de trabajo en este sentido, ¿no? Si, por ejemplo, la embarcación está desarrollando una inspección en el fondo del mar, una línea de distribución de gas, eh, donde se encuentra localizada geográficamente esa línea, y entonces minimizar la desviación de la posición. Eso es la primicia de ese tipo de embarcaciones, mantener lo más cercano a cero esa diferencia de posición. Las pruebas anuales de posicionamiento dinámico, estas se volvieron mandatorias por sugerencia de la International Marine Contractor Association, de tal manera de confirmar la confiabilidad de la embarcación, que el diseño de la embarcación sea robusto, ¿sí? Que sea confiable, pero sobre todo para poder saber cómo reaccionar hacia un evento de falla, es decir, provocar la falla de la pérdida de propulsión, pérdida de distribución, de generación, de administración eléctrica, pérdida de referencia de posición en sistemas de sensores y saber cómo la embarcación es capaz de mantener la posición y en consecuencia cómo son capaces las personas que operan la embarcación para poder mitigar y hacer que el sistema vuelva a trabajar correctamente para que la embarcación esté 100% operativa. Otra pregunta va enfocado a los sistemas de referencia con diferentes principios de operación. Sí, entre más sistemas de referencia con diferentes principios de operación, eh, va a incrementar la seguridad de la embarcación porque se cuenta con tecnología disponible para el sistema de posicionamiento dinámico. Eh, ¿Qué tan confiable consideran el sistema de posicionamiento dinámico en la embarcación? Pues eso va dependiendo también de las rutinas de mantenimiento y los resultados donde se estipulan las fallas, cómo se resolvieron, si fue en un corto tiempo, un largo tiempo, y sobre todo las consecuencias y mirar cómo se mantuvo la embarcación. Esto se hace con una frecuencia de cada año, ¿sí? Hasta juntar el 100% de las pruebas de la embarcación. ¿Sí? Cada 5 años se envía la embarcación a un mantenimiento mayor, se le conoce como mantenimiento mayor. Se hacen mantenimientos mayores a las máquinas, se overhaul las máquinas de combustión interna, máquinas eléctricas destinadas a propulsión, y se verifica todos y cada uno de los componentes que estén en correcto funcionamiento posterior el mantenimiento, de tal suerte que regrese la embarcación las operaciones normales o por lo que fue diseñado. Y pues bueno, la preparación de personal,
en la preparación de personal es muy importante. La experiencia, los años que se llevan a bordo, las experiencias que se tienen para poder solventar eh, problemas, incidencias. Y entonces, bueno, utilicé un software de análisis de datos de IBM, de Statistics, para poder vaciar las respuestas. Y entonces, pues bueno, utilicé un instrumento de coeficiente de alfa de Cronbach para poder realizar un análisis de la fiabilidad. Entonces, después de introducir los datos y en este sentido conocer la fiabilidad del índice, se tiene que 0.89 es el índice de alfa de Cronbach en esta investigación, que consiste en un modelo de consistencia interna basado en el promedio de las correlaciones de las preguntas. Entre las ventajas de esta medida se encuentra la posibilidad de evaluar en cuánto se mejoraría o se empeoraría la fiabilidad, ¿sí? Y los resultados nos indican que es un coeficiente alto, lo que nos sugiere que es una alta fiabilidad en el cuestionario que se aplicó. Pues bien, las conclusiones son las siguientes, tomando como premisa que el sistema de posicionamiento dinámico está enfocado en incrementar la seguridad de la embarcación. El instrumento de investigación cuenta con preguntas directamente ligadas a un potencial fallo en los sistemas de referencia. Sistemas de propulsión, sistemas de generación y distribución eléctrico, les ha agregado un factor importante que es la confianza que se tiene al entrevistado con respecto a la embarcación en la que se elabora. Esto implica al personal de cubierta y máquinas. Cubiertas son los pilotos, máquinas el personal puramente técnico. La tabla anterior muestra medios de dispersión como son la dirección estándar, varianza media y simetría para cada una de las preguntas. Nótese que el coeficiente de simetría obtenida para las preguntas 1 y 8, incluyendo las 9, son positivas con un sesgo izquierdo. 2, 3 y 6 y 10 son negativas con sesgo derecho. 4, 5 y 7 son 0, que corresponde a una distribución normal. Tomando esta consideración de la correlación y regresión lineal entre las dos variables, tomando la hipótesis inicial que establece que un diseño con mayor robustez y el empleo de mejor tecnología en el sistema de posicionamiento dinámico sugiere una mayor seguridad en las operaciones, se han tomado en consideración las respuestas de las preguntas 7 y 8, cuyo enfoque es conocer la cantidad de sistemas de referencia con que la embarcación está equipada, saber cómo es que el personal operativo confía en sus sistemas. Esto va directamente relacionado con el conocimiento que tienen sus sistemas, cómo reacciona la embarcación. Y se tiene que es una correlación positiva, lo que nos indica que un comportamiento está en el mismo sentido y por tanto se cumple nuestra hipótesis. Me permito agregar algunas presentaciones con respecto a la clasificación de la International Maritime Organization, que es una embarcación con posicionamiento dinámico, y menciona que es una unidad el cual está equipada con sistemas propios, únicamente propios para mantener una posición fija. Explicaba un poco acerca de los componentes, ¿sí? Del sistema de posicionamiento dinámico con lo que está equipada la embarcación, sistemas de control, máquinas de combustión interna y propulsión, diferentes tipos de embarcaciones que existen en la industria, diferentes diseños. Los componentes principales, controladores, sensores, propulsores, la interfase hacia los operadores, los sistemas de referencia y la distribución eléctrica. Mencionaba al inicio de la presentación los movimientos con los que se pueden controlar el posicionamiento dinámico. Las fuerzas que están involucradas en el ambiente, ¿sí? Y entonces la embarcación tiene que ser en modo automático, capaz de que la resultante sea cero, que el desplazamiento sea lo más cercano a cero.
Los cálculos en el modelo de embarcación que sugieren un modelo matemático que tiene un filtro de Kalman. Este filtro de Kalman es una ecuación de sexto grado que se utiliza en sistemas determinísticos. Y mencionaba también el concepto de redundancia, que es básicamente que no afecte una falla singular todo el sistema de posicionamiento dinámico, manteniendo y asegurando la posición. Existe una clasificación, ¿sí?, de la Organización Marítima Internacional eh, que va enfocada al sistema de posicionamiento dinámico y su nivel de redundancia. Aquí se muestra, grosso modo, la paleta de controles, o la estación de control, la interfase del operador posicionamiento dinámico, cómo es que ingresan la información al sistema, ¿sí?, los modos de operación, la pantalla, cómo se observa, los sensores, decía yo, que utiliza la embarcación para poder tener información del medio ambiente, los sistemas de referencia absolutos y relativos con los que están dispuestos este tipo de embarcaciones, ¿sí? Sensores de viento, el girocompás, que es el que le indica la posición o rumbo, un sensor de movimiento, ¿sí?, que sirve mucho para hacer una corrección, una correlación en la posición de las antenas, para que en el momento de que la embarcación tenga un movimiento de pitch o de roll, por el ángulo, ¿sí?, del centro de gravedad o centro de masa, donde se encuentran muy cercanos estos sensores, ese ángulo no influya como un error en el cálculo para la posición de sistemas de referencia de tipo satelital. Son muy precisos estos. Esos sistemas tienen un error de menos de un metro para que la embarcación pueda tener esta información y no haya errores, sin minimizar los errores de este tipo de sistemas de referencia utilizados, en el que hago mención. Sistemas hidroacústicos, que está un transponder en la quilla o en la base de la estructura de la embarcación, emite una señal, hay un receptor en el fondo del mar que le indica a la embarcación en dónde se encuentra, distancia, ángulo con respecto a ese punto, sistema de referencia de radiofrecuencia. Le decía yo, ¿por qué lo menciono? Porque entre más sistemas de referencia con diferentes principios de operación, sugiere incrementar la seguridad de la embarcación en su sistema de posicionamiento dinámico, y con ello se cumple la hipótesis de esta investigación. Eh, Estimado profesor, agradezco su tiempo, el apoyo durante todo este seminario de investigación aplicada número 4, y no me queda más que reiterarme a sus órdenes.